Hoy, como en todos los tiempos, el hombre tiene una alta fascinación por los muertos y por lo que hay más allá, en el más allá. Por eso que vemos que en todas las civilizaciones pues tienen un dios de los muertos. Vemos que allá en Egipto, por ejemplo, tenían al dios Anubi, los griegos tenían al dios Hades, tenían también los romanos al dios Plutón. Pero hoy en día vemos que la gente consulta a los muertos a través de medium para que le guíen sobre la vida presente. Y cosa más irónica de preguntarle a uno que ya se fue sobre el porvenir o sobre la vida presente de los vivos. Entonces vemos que indistintamente muchas civilizaciones, muchos pueblos celebran festividades dedicadas a los muertos. Pero vemos allá que la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de vivo y no un Dios de muerto. Entonces debemos, a la luz de la palabra, ver si Dios está de acuerdo con esta práctica. ¿Qué dice su palabra? Una perspectiva bíblica sobre el tema nos ayudaría a entender aún mejor, para saber y también distinguir si lo que practica mucha gente está correcto o está incorrecto. Por ejemplo, recientemente, en el 31 de octubre, casi el mundo entero, pero sobre todo el mundo de habla inglesa, celebraba lo que era Halloween. Hoy en día celebramos aquí en Latinoamérica el Día de los Fieles Difuntos o el Día de los Muertos y una serie de festividades que uno realmente no entiende muchas veces, pero debería preocuparse, ya que a veces esas prácticas que aparentemente resultan inofensivas tienen un trasfondo que deberíamos entender. La fiesta de Halloween, por ejemplo, muy conocida y muy popular, difundida hasta desde el punto de vista comercial, del cine, la televisión, como si fuera una moda. Nosotros los latinoamericanos que nos gustan tanto las cosas extranjeras, pues vemos eso como hasta algo sofisticado, y vemos que jóvenes celebran en las escuelas, celebran en sus reuniones estas festividades. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Pero para irnos y hablar del origen de esto, debemos irnos a lo que fue la civilización de los celtas, allá en las Islas Británicas. Antes que los romanos llegasen, pues ellos tenían una clase sacerdotal llamada los druidas. Los druidas tenían como dios a Samhain o a Samaín, que era el dios de los muertos. Ellos el 31 de octubre celebraban la víspera del año céltico o el año nuevo. Para esto, ellos servían de medium entre los muertos o los antepasados para consultarlos sobre situaciones de los porvenir. Ellos entendían, los celtas, que los muertos esa noche visitaban los hogares de sus antepasados, por lo cual había que darle comida o cualquier situación para que esos muertos pues no hicieran travesuras malignas en contra de ellos. Ahí comienza el origen de esta festividad de Halloween. Pero cuando llegan los romanos, pues los romanos tenían una fiesta similar antes de conocer el cristianismo. Una cosa que hacían los romanos era que si no se dejaban absorber por la cultura que ellos conquistaban, pues ellos la absorbían. Pues esta festividad ellos la combinaron con una que ellos tenían acerca de los fieles difuntos, o el Día de Todos los Santos, que lo celebraban el 13 de octubre, pero en una combinación la combinaron con el año nuevo de los celtas, o el Halloween de los celtas, y celebraban, para suplantar esa tradición, celebraban ese mismo día también el Día de los Muertos. Ahora bien, desde el punto de vista religioso, vemos que el hombre siempre ha tenido esa preocupación por conocer y consultar a los muertos. Vemos que lo hacían los griegos, pero también lo hacían a veces también muchos hebreos. Por eso es que vemos que allá en Segunda de Macabeo, un libro apócrifo, encontramos
que se deben hacer oraciones a los muertos, que se deben hacer peticiones. Y es ahí donde precisamente la Iglesia Católica ha tomado para hacer la doctrina de que hay que orar a los muertos, de que hay que hacer penitencia por las almas que murieron no limpias y que deben ser limpiadas y que vagan por ahí. Por eso vemos que en los días de los finados o el día de los muertos que se celebran en Latinoamérica, hay gente que le lleva comida a los muertos al cementerio o le prende una vela para que encuentren el camino esas almas que están en pena. Pero todo esto muy contrario a lo que enseña la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios pues condena tajantemente esto. Pero quisiéramos ver qué dice la palabra de Dios. Allá, por ejemplo, en Deuteronomio, encontramos en Deuteronomio 18, del 9 al 13, encontramos que Dios le da una advertencia al pueblo de Israel y le dice: no sea hallado en ti ningún adivino, ningún encantador, agorero o aquel que consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los muertos ya donde han ido es a un lugar o de descanso o a un lugar de tormento. Jesús lo dijo ya bien claro allí en la parábola del rico y Lázaro. Muere Lázaro y va al seno de Abraham, muere el rico y va al lugar de tormento. Pero también encontramos que de donde están no pueden salir, ni el uno ni el otro. Entonces, la gente se fascina con la idea de comunicarse con su papá que murió, con su madre que murió, con su primo, con su hermano, con su novio, con su esposo, su esposa. Y en esta ignorancia, pues, la gente vive por la razón de que desconocen la palabra de Dios. Pero allá en Isaías también encontramos que Dios le dice al pueblo: consultarán a los muertos en vez de a los vivos. Por aquí nosotros decimos algo muy importante: hay que tenerle más miedo a un vivo que a un muerto. Porque un muerto no te puede hacer nada, pero un vivo te puede dar un trancazo, como decimos por aquí. De manera que la palabra de Dios es tajante en ese sentido, de que los muertos están. Si hay que consultar a alguien sobre el porvenir, es a Dios, que es el que tiene en sus manos el futuro de la humanidad, pasado, el presente y futuro. El único que lo conoce es Dios. Pero pudiéramos decir, pero hubo un rey en Israel que consultó a un adivino para consultar a un muerto. Sí, pero no dejó de ser una práctica repudiada por la palabra de Dios. Y vemos que es el caso de Saúl, cuando consulta a la adivina de Endor o a la bruja de Endor para que le hiciese subir de entre los muertos al profeta Samuel. Pero vemos que hay muchas interpretaciones al respecto, pero en todo sentido, ya sea que fuera que un demonio se hiciera pasar por Samuel, o que Dios permitiera que Samuel ciertamente subiera para darle una lección al rey Saúl, o mandarle un mensaje con él, ya eso entraría en la soberanía de Dios. Pero el consultar a los muertos, vemos que está prohibido por la palabra de Dios, y Dios castigó aún más al rey Saúl por haberse atrevido a cometer ese desatino. Dios es la fuente de todo saber. En Dios encontramos la respuesta para este mundo que se pierde. Es más aconsejable preguntarle a aquellos que viven con Dios, que tienen la luz de Dios, que ir a consultar a un agorero o a consultar a un adivino sobre una persona que se fue, ni mucho menos prenderle alguna velita para que encuentren el camino. La palabra de Dios es clara y dice: según el árbol cayere, así se quedará. Entonces, ya sea que haya caminado con Dios o con el maligno, pues tendrá así su morada final en el lugar de tormento o en el paraíso que Dios ha preparado para los hombres y mujeres que le sirven. Por tanto, el creyente no puede celebrar el Día de los Muertos,
Dios le dijo, el Señor Jesucristo, a los fariseos, que Dios no es Dios de muerto, sino Dios de vivo. Por eso se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por tanto, nosotros los creyentes debemos estar claros en esto y mejor decirle al mundo que se pierde que están en un error, que el control de la vida y la muerte está en manos de Dios. Por lo tanto, a Él debemos acudir por consejo, porque Él es la fuente de todo saber. Muchas gracias y que el Señor le bendiga.